es que, o sea, cada cuadrito de esto muestra la dinámica de migración del empleo formal al informal o viceversa, ¿sí? Y se basa en las encuestas de hogares del primer trimestre de cada año, ¿sí? 2001, 2002, 2003 y 2004. Y muestra de los que estaban en el empleo informal, cuántos pasaron al sector formal o cuántos permanecieron en el sector informal. De los que estaban en el sector formal, cuántos permanecieron en el formal o cuántos pasaron al sector informal. Entonces, esta es unas tablitas, digamos, que nos muestran de manera dinámica cómo ha evolucionado el empleo entre sector formal e informal. Y lo que muestra es que efectivamente el empleo informal se ha reducido un poco del 80, o sea, de los que cambiaron de empleo en el sector informal en el 2001, el 82% consiguieron otro empleo en el sector informal y un 18% en el sector formal. Si ustedes miran esas cifras, ven que van mejorando, de modo que ya en el 2004 el 78% de los informales permanecían en el sector informal, o sea, baja un poquitico, y el 21% pasan al sector formal. Uno diría, bueno, pues tampoco es que sean unas cifras impresionantes, pues, de unos avances gigantescos. Se podrían explicar fácilmente por el ciclo económico. Cuando la economía crece, pues entonces crecen las empresas, enganchan más empleados, aumentan los pedidos, aumentan la producción, entonces emplea más gente. O sea, el solo ciclo económico podría explicar una diferencia incluso mucho más grande que esta diferencia realmente es pequeña. Entonces, mucho menos pensar que la reforma laboral realmente tuvo un impacto sustancial sobre la formalidad del empleo como para que en el régimen contributivo nos hiciéramos cuentas alegres. Pero lo que sí tuvo un impacto fue sobre la forma como se generan los ingresos para el régimen contributivo, y lo vamos a ver enseguida. En la subcuenta de compensación, que es donde entran todos los recursos del régimen contributivo y salen las UPCs para las EPS, hay dos indicadores fundamentales que son la densidad familiar, que nos dicen más o menos el número de personas afiliadas por cada cotizante, ¿cierto? La densidad familiar, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra cuántos dependientes hay por cotizante, y si hay un mayor número de dependientes por cotizante, entonces eso es mala noticia, porque por cada aporte que hace ese cotizante hay más UPCs para girarle a sus dependientes. La buena noticia es cuando la densidad familiar baja. Entonces lo que uno ve clarísimo casi que con el ciclo económico es que la densidad familiar venía subiendo desde el 98 y tiene un pico por allá a finales del 2000, cuando empieza la recuperación de la economía, cuando ya hay una generación de empleo importante. Recuerden que la generación de empleo, cuando la economía empieza a recuperarse, ocurre con un retraso como de 1 o 2 años más o menos. O sea, la economía empieza a crecer y las empresas todavía están apenas, a duras penas, medio aterrizando de la sacudida. Por ahí al año o a los 2 años empiezan a generar empleos nuevos y a enganchar nuevos trabajadores, lo cual efectivamente se observa a partir del 2001, de enero del 2001, empieza a bajar la densidad familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que estaban dependiendo de un cotizante, hoy en día muchas de ellas ya tienen trabajo. Entonces ya el caso típico era, por ejemplo, la familia, papá, mamá y 2 niños. La mamá se queda sin empleo, queda el papá sosteniendo la familia, entonces ahí subiría la densidad familiar. Empieza la reactivación económica, por ahí al año, los 2 años, la mamá consigue empleo, entonces ya son 2 trabajadores cotizando para 2 beneficiarios, entonces empieza a bajar la densidad familiar, y eso es lo que efectivamente uno observa, y baja y baja y baja, y esto es muy buena noticia. Por aquí para finales del 2004 baja más rápido, muchas mejores noticias, es excelente. Es decir, el solo ciclo económico nos explica esta variación en la composición familiar del régimen contributivo. Pero miremos la densidad salarial. Y aquí ya hay un componente un poco más distinto. La densidad salarial, que refleja el promedio de la cotización de las personas que cotizan en términos de salarios mínimos. Es decir, una densidad salarial de 2 quiere decir que el promedio de la cotización es de 2 salarios mínimos, promedio de la base de cotización. El problema con la densidad salarial es que venía más o menos ahí bastante fluctuante, pero por ahí del 2000 para acá viene definitivamente a la baja. Clarísimo, o sea, ustedes ahí ven que sigue bajando y bajando y bajando y no se recupera. Estos piquitos que vemos aquí son los piquitos de julio y diciembre, ¿sí? Que suben un poco la densidad familiar porque vienen las primas de mitad de año, las primas de fin de año, etc. Entonces, y a fin de año, pues mucha gente consigue trabajos extras, etc. Entonces, es clarísimo, y uno lo ve aquí, julio, diciembre, julio, diciembre, julio, diciembre, julio, diciembre. Pero, si usted traza una línea suavizada y más o menos le da que esta densidad salarial sigue para abajo, y empieza a tocar límites ya muy preocupantes.
Cuando se hicieron las primeras estimaciones en el proceso de trámite de la ley 100, e incluso después se decía que más o menos la densidad salarial debería estar cerca de 2. O sea, de 2 para abajo estamos corriendo un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque los ingresos que están entrando al sistema, a la subcuenta de compensación para pagar las UPCs, y de ahí el punto de solidaridad que sale para el régimen subsidiado, va siendo cada vez menos. ¿Sí? Recuerden, densidad familiar para arriba, ¿cierto? Densidad salarial para atrás. Aquí está densidad familiar, densidad familiar sube, a partir de 2001 empieza a bajar. Densidad salarial está como medio variando y después baja definitivamente y empieza a tocar el 1.9, que ya es bastante bajo. ¿Qué pasa con el índice, con el ingreso base de cotización? ¿Qué es el ingreso base de cotización? Es el salario sobre el cual nosotros reportamos hacemos nuestros aportes a salud, a pensiones, etc. El ingreso base de cotización refleja entonces el total de plata del país, de la economía, del cual se saca ese 12% para financiar el régimen contributivo del subsidiado. Entonces, aquí el indicador nos muestra una cosa muy interesante. Esto es a pesos del 2004, o sea, están ajustados por inflación, son pesos constantes del 2004. El ingreso base de cotización venía subiendo, más o menos, y venía subiendo de manera interesante. Aquí ya hay un efecto interesante del ciclo económico, ya hay recuperación de la economía, entonces, pues los ingresos de las personas se mejoran, pero es preocupante que ya para el 2004 se empieza como a estancar. Aquí muestra como un poquitico de tendencia hacia abajo, tocaría mirar qué sigue de aquí para allá, a ver qué pasa, pero lo cierto del caso es que se estanca. O sea, la base salarial sobre la cual nosotros generamos las cotizaciones para el régimen contributivo y el punto de solidaridad del subsidiado se está estancando desde el año pasado, ¿sí? Si eso lo comparamos con lo que ya nos presentó Nancy con mucho detalle del gasto, con los indicadores de gasto de salud o de siniestralidad, por utilizar esa palabra tan fea, si eso lo comparamos con la siniestralidad, aquí estamos entrando como a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque si el ingreso base de cotización, que es la base donde salen por lo menos el 30% de los recursos del régimen subsidiado y casi el 95% de los recursos del régimen contributivo, si ese ingreso base de cotización se estanca, entonces, si el gasto en salud o el costo de atender la salud de las personas crece a una tasa mucho mayor, entonces finalmente el ingreso base no va a alcanzar, se va a agotar. Entonces, en última, para resumir un poco cómo es la dinámica laboral que les he planteado acá, podríamos aseverar que la reactivación económica bajó la densidad familiar, claro, porque ya hay más miembros de la familia trabajando, entonces en vez de haber un solo cotizante ya hay dos, por el caso que les mostré de la familia, ¿sí? Puede ser un efecto positivo, pero de la reactivación económica, no de la reforma laboral. La reforma laboral, en cambio, y otras medidas para aumentar coberturas, como cuáles, la medida de las cooperativas de trabajo asociado, que pueden cotizar sobre 1.5 salarios y todo este tipo de cosas, que han aumentado de cierta manera la afiliación de personas con salarios inferiores a los 2 salarios. Entonces, todas estas medidas han contribuido a bajar la densidad salarial. Recuerden que la reforma laboral reduce los recargos por festivos y nocturnos, que eran parte de la base salarial. Entonces, al reducirse esa base salarial, la cotización, por consiguiente, se reduce en la misma proporción. Entonces, no solo las medidas de la reforma laboral con relación a los recargos, sino también la afiliación a través de cooperativas de trabajo asociado y la reducción de la base de cotización para otros empleados, entonces terminan reduciendo la densidad salarial, como en efecto se ve. Y ya empieza a bajar de 2, que es un nivel muy preocupante. El riesgo entonces de desequilibrio es muy alto. Porque recuerden que el ciclo económico es inexorable, la economía se acelera, después se estanca y después se desacelera. Puede llegar a una recesión eventualmente, como lo fue en el 98-99, pero el hecho es que en el momento en que la economía, o sea, la economía inevitablemente va a subir, tiene un ciclo, se acelera, se desacelera, se acelera, se desacelera. Cuando venga la próxima desaceleración, ¿qué va a pasar? Se va a perder empleo, las empresas van a reducir su contratación, se va a bajar la producción de la economía y estas personas que estaban felices con su trabajito se quedan sin trabajo y pasan a depender de uno de los dos o de cualquiera que sea en la familia que tenga la afiliación, y entonces ese se agarra del puesto como sea para no dejarse echar, porque se queda sin carne. Entonces la densidad familiar sube.
Ya lo veíamos en la gráfica anterior. Hasta el 2001 más o menos, que venía el efecto de la recesión, la densidad salarial venía subiendo. Solo cuando se empieza a reactivar el empleo, la densidad familiar, siempre me confundo, la densidad familiar empieza a bajar. Solo cuando se empieza a reactivar el empleo. O sea que en una fase de desaceleración de la economía, la densidad familiar va a empezar a subir. Esa es una parte de la mala noticia, porque la otra mala noticia es que la densidad salarial, en el mejor de los casos, se va a quedar así. En el mejor de los casos se va a quedar así. En el peor de los casos, va a bajar. Y ahí tenemos una combinación mortal. Si sube la densidad familiar y baja la densidad salarial, quiere decir que hay menos plata para más afiliados. Afiliados totales entre cotizantes y beneficiarios. Hay menos plata para más afiliados totales. Esto es aquí haciendo un poco de futurología. Estoy de acuerdo en que no hay cómo predecirlo, pero lo cierto del caso es que sí va a haber un impacto negativo sobre la subcuenta de compensación, y esos superávit de los que hablaba Nancy seguramente se van a agotar rápidamente. Ya lo vivimos en el 2001. Ella lo mostraba clarísimo cómo en esta curvita por aquí abajo el resultado de la compensación fue negativo hasta que y ese bache de resultados negativos de la compensación lo cubrimos con excedentes, cuando ya a diciembre del 2001 estábamos viendo los nubarrones negros para el año siguiente. Entonces se decidió no subir la UPC y después se ajustó, en fin, y finalmente logramos pasar el brinco. Esa es una demostración clarísima de que el mecanismo de financiación del sistema sí es anticíclico, ahí está clarísimamente demostrado. Es decir, guardamos en las vacas gordas para las vacas flacas, y esa fue la primera prueba de fuego, digamos, en la que se demostró. La pregunta es si para el próximo bajón de la economía, vamos a tener excedentes suficientes. Y esos excedentes nos van a permitir pasar el charco. No sabemos. Lo cierto del caso es que sí va a haber una coyuntura ahí delicada para el sistema, que con los niveles de densidad salarial tan bajos que tenemos ahora, que no eran los mismos del 2001, el 2001 estaba por encima de 2, con los niveles de densidad salarial tan bajos que tenemos ahora, de pronto no vamos a ser capaces de sobrepasar el charco. Depende también qué tan grande sea el charco. Por lo tanto, es probable que haya un estrangulamiento de la subcuenta de compensación y ya la restricción presupuestal nos ahorque, porque ahora nos tiene un poquito asfixiados, pero todavía no nos ahorcamos. El problema de la evasión y la ilusión, pues siempre hay que mencionarlo porque es un tema de combate. Lo que yo planteo sobre ese tema es que si fuera tan sencillo como creen los senadores de la Comisión Séptima con respecto al proyecto de ley 052, pues ya lo hubieran resuelto hace mucho. A mí me preocupa la facilidad con la que se asume el problema y dicen, no, pero es que no se va a atacar el problema de la evasión. Recuerden que reducir la evasión tiene unos costos en materia de empleo formal. Y hay estudios clarísimos que muestran eso. Ahora estaba leyendo un comentario de Sergio Clavijo del Banco de la República sobre una revisión que hizo la Fundación Corona de todos los estudios sobre sostenibilidad financiera. Y Sergio Clavijo anota en un estudio de él mismo, decía, este control de la evasión tiene unos costos en términos de empleo formal. ¿Por qué? Porque es que los aportes patronales, los impuestos para fiscales, todo lo que ustedes conocen de costos de nómina, terminan siendo una carga tributaria muy alta para el empleador, y una forma de evitar esa carga tributaria es informalizando el empleo o haciendo alguna forma de elusión, si es que se entiende por elusión el vacío de norma que permite optar por la decisión más barata, por la alternativa más barata de emplear un trabajador, por ejemplo, un contrato por producto, ¿cierto? Es decir, el costo de los aportes patronales es bastante alto en Colombia, eso lo han reconocido economistas laborales de otros ámbitos, y una forma de reducir ese costo es evadir la afiliación. No estoy justificando la evasión porque es ilegal, pero es un hecho económico, ¿sí? La presión sobre los costos de producción para el resto de la economía es supremamente alta en términos de costos de aportes patronales. Entonces el patrono trata de reducirlas como puede, ¿sí? Por lo tanto, no es tan sencillo como salir a decir, bueno, pongamos policías de la DIAN en todas las empresas para que paguen lo que les toque, pongámosle a las EPS a que obliguen a las empresas a aportar lo que realmente deben aportar, hagamos cruce de información con la DIAN y con pensiones para que las bases salariales sean las mismas. Hágalo si quiere, eso se puede hacer, inclusive es un problema de voluntad política. El día que el presidente quiera hacerlo y haya una voluntad política para hacerlo, se puede hacer perfectamente, pero ojo, eso va a tener un efecto importantísimo sobre el empleo formal. Entonces no es tan olímpico como decir,
Acabemos con la evasión, que es que por evasión se pierden 2 billones de pesos al año, o se dejan de recaudar 2 billones de pesos al año para el sistema. Eso no es tan sencillo. Los agentes económicos no son maquinitas, no son relojitos de cuerda. Los agentes económicos son racionales y tratan de reducir sus costos haciendo maromas y transfiriendo costos y moviendo plata de aquí para allá y cambiando su conducta o sus patrones de producción. El día que empecemos a apretarle las clavijas a la evasión, con seguridad que va a haber un efecto negativo sobre el empleo y sobre el empleo formal. O sea que yo creo que ahí hay un equilibrio sutil, como tácito, entre cierta tolerancia con la evasión a cambio de tener por lo menos algo de empleo, ¿cierto? Recuerden entonces que la ley de reforma laboral del 2002 no produjo el cambio tan grande que esperábamos en la informalidad. O sea que el problema no es tan sencillo y creo que no lo vamos a resolver simplemente obligando ahora sí a que la gente pague lo que le toca. En términos macroeconómicos, y aquí ya sí tocamos más directamente la fuente mayoritaria de financiación del régimen subsidiado, que son los ingresos corrientes de la nación, pues obviamente estos ingresos corrientes de la nación dependen fuertemente de los impuestos. Es la gran participación, o sea, la gran fuente de los ingresos corrientes de la nación. IVA, impuesto a la renta, 4 por mil, en fin. Yo creo que así la ley 715 o el acto legislativo 01 hayan amortiguado la volatilidad de esos ingresos corrientes de la nación. De todos modos, es inevitable que el día que el ciclo económico empiece a mostrar otra vez un lado negativo, pues va a haber una caída de los recursos del Sistema General de Participación. Eso es inevitable. Así se ha calculado con el promedio móvil de los últimos 4 años, como está planteado en la ley. De todos modos, el promedio móvil es móvil. Y si el crecimiento económico, el IPC baja, pues entonces el promedio móvil termina bajando, ¿cierto? Además, cuando vuelva y empieza a subir, el promedio móvil se queda por abajo por unos 3 o 4 años mientras agarra el efecto de la subida. Entonces, o sea, el hecho de que sea un promedio móvil simplemente hace que sea menos volátil de un año a otro, pero que va a haber bajadas, las va a haber, ¿cierto? O sea, los ciclos grandes, el ciclo económico los va a reflejar el promedio móvil. Puede que no refleje las fluctuaciones de un año a otro. Entonces, hay que prepararnos para esa caída del Sistema General de Participaciones, porque el próximo ciclo económico o sea, la próxima fase de desaceleración va a ocurrir inexorablemente. ¿Cuándo? No sabemos. Ahora, el debate sobre test, que lo planteó Nelson muy claramente, yo tengo ahí una posición puramente personal y creo que no se la he visto a nadie, ni siquiera al ministro de Hacienda, pero mi reflexión es: yo creo que la mejor política social es una política macroeconómica, porque recuerden que el peor impuesto para el pobre es la inflación, porque no tiene activos productivos. Entonces al pobre le sigue ingresando su salario, pero el precio de los productos va subiendo, entonces termina pagando un impuesto que no tiene cómo transferir. Es el único que recibe todo el impacto de la inflación, que no tiene activos productivos. Entonces yo creo que una buena política macroeconómica que nos permita mantener unos niveles bajos de inflación, ¿cierto?, y una estabilidad monetaria, cambiaria, en fin, todo lo que manejan los macroeconomistas, yo creo que es muy importante en términos de política social. Yo ahí entonces, digamos que congenio un poquito con la política macroeconómica, porque creo que en un principio la política de no apropiar todo el punto de solidaridad al subsidiado era una estrategia, digamos, para recoger circulante de la economía, colocar test, en fin. No soy experto en macroeconomía, pero mi confianza en los macroeconomistas de este país puede que sea ingenua o no sé. El hecho es que mientras todas las economías de Latinoamérica se sacudieron durante los finales de los 90, la economía colombiana, mal que bien, no nos fue tan mal. Tuvimos una recesión importante, pero nada que ver con la hecatombe financiera de los argentinos, de los uruguayos, de los mexicanos, de los peruanos. Entonces creo que nosotros tenemos unos macroeconomistas responsables, y por eso me da como por pensar, desde la ingenuidad de mi ignorancia en macroeconomía, que de pronto esta estrategia de congelar dineros del régimen subsidiado puede tener sentido dentro de una política macroeconómica global. Creo que no es el escenario para decir eso, pero porque todo el mundo está en contra de ese bendito problema de los test. Hablemos un poquito de los egresos, el valor de la UPC y las tutelas. Aquí me voy a concentrar más en el tema de tutelas. Voy a dar unos datos adicionales a los que les presentó Nelson. Este se refiere a la ejecución, montos ejecutados
que no es lo mismo que pagados, ¿no? Puede que sean reconocidos, pero no creo que sean todos pagados. Desde el Ministerio de Salud, en términos de tutelas y comités técnicos científicos, y ustedes ven clarísimamente que la progresión es geométrica, ¿cierto? A la 2 va multiplicando por 2, por 4, por 8. O sea que para este año esperamos que en el 2005 sea 160.000 millones o más. Ustedes dirán, bueno, eso no es mucho. La subcuenta de compensación recoge 5.8 billones, casi 6 billones. Este año van a ser más de 6 billones. Entonces, ¿qué tanto son 160.000 millones? Puede que no sea mucho ahora. Pero la brecha se va abriendo en esta misma tasa, a esta misma tasa de crecimiento. Se va abriendo la brecha y dentro de 3, 4 o 5 años vamos a tener un problema de 1 billón de pesos. Y un problema de 1 billón de pesos sí es un problema muy grave, ¿cierto? Desde ya está generando presiones. Ya lo vimos en el 2003, cuando participé en el ejercicio del equilibrio financiero. Estábamos proyectando para el 2004 recobros por valor de 100.000 millones más o menos. Y eso limitó el incremento de la UPC para ese año. O sea, teníamos unos excedentes que no se podían gastar con incrementos de la UPC muy, muy altos, porque ahí estaba la reserva para tutelas. Entonces lo que no estaba saliendo por UPC estaba saliendo por tutelas. O sea que finalmente termina afectando la viabilidad financiera del sistema. Y eso es ahora que es una cosa relativamente pequeña, muchísimo más grande que antes, pero relativamente pequeña. Cuando esto crezca, va a ser definitivamente un problema estructural y ya va a ser de pronto muy tarde para empezarlo a abordar en serio. Creo que lo tenemos que abordar desde ya. No lo he dicho, hace 5 años debíamos haber arrancado en forma. Para el régimen subsidiado, esto es tomado del estudio de la Defensoría del Pueblo, se presenta más o menos el mismo fenómeno. Esto es en número de tutelas, no es en plata. El número de tutelas por año, ven ustedes un crecimiento ahí impresionante. Está hasta el 2002 porque el 2003 estaba solamente el primer trimestre, creo, el primer semestre, entonces no lo puse acá. Pero la proyección del 2003 era más o menos otra barrita así de larga. O sea que es un problema que va creciendo, creciendo, creciendo indefinidamente. Alguna vez hablando con un ex magistrado de la Corte, me decía, es que yo no entiendo el problema de las tutelas, yo no entiendo para qué ponen a los jueces a voltear con tutelas, si todo el mundo las está pidiendo, entonces que las metan al bote una vez, y nos evitamos ese trámite, como si ese fuera el problema. Yo le decía, doctor, es que el problema para los jueces sería el tramitar la tutela, para nosotros el problema es la plata, el sistema, la estabilidad financiera del sistema. Finalmente hablemos un poquito de riesgo moral, de selección adversa y de precios, que sería el último componente sobre el que quería hacer énfasis. Repito, hay muchos otros detalles en cada una de esas celdas que no estoy abordando por efectos del tiempo. Además, creo que ya el impacto, o sea, los elementos de mayor impacto ya han sido abordados. A nivel de las administradoras de planes de beneficios, para el caso de ustedes, el régimen subsidiado, las ARS, tenemos un problema de riesgo moral y de selección adversa. Recuerden, el riesgo moral es el cambio que genera en el individuo el hecho de tener un seguro. Entonces, cambio su conducta. Por el hecho de tener un seguro, entonces demanda más servicios y más atenciones que si no tuviera el seguro. Y el problema de selección adversa, en esto no me cansaré de repetir la aclaración, ya afortunadamente ya está más generalizado el uso correcto del término. Selección adversa es cuando el individuo de mayor riesgo selecciona el seguro y se mete al seguro, ¿cierto? O a la aseguradora, ¿cierto? No es cuando la aseguradora sale a recoger los sanos, eso es descreme, eso es selección de riesgos. Cuando hablamos de selección adversa, entonces hablamos del usuario enfermo que se mete a la aseguradora. Entonces, aquí hay dos problemas. Cuando uno mira la utilización en régimen subsidiado, aquí hay una cosa interesante. Cuando lo he visto en algunas presentaciones del Ministerio de Salud y he tenido debates con algunos analistas, cuando muestran es que el seguro, el aseguramiento es muy bueno, porque mire que la utilización en régimen contributivo y subsidiado es mayor que en los no asegurados. El número de consultas, el número de hospitalizaciones, pues claro que es mayor. Si hay un problema de selección adversa, ¿cómo no va a ser mayor? Y fuera de eso, súmele el problema de riesgo moral. Puede que en hospitalizaciones no haya un problema de riesgo moral, pero en consultas sí, y en consultas por prevención. Recuerden que hay una preguntita que dice, ¿usted consulta por prevención y sin estar enfermo? En la encuesta de calidad de vida del 97, en la encuesta de calidad de vida del 2003. Entonces dice, mire que es que el aseguramiento es muy bueno porque aumenta la consulta preventiva. Estoy de acuerdo, pero hay que rebajarle un poquitico a eso, porque parte de eso puede ser el efecto perverso del riesgo moral, porque puede ser demanda innecesaria, ¿sí?
Y parte de eso puede ser el efecto de la selección adversa, porque puede ser población con un perfil de riesgo mucho mayor, ¿sí? Que obviamente, pues al estar asegurado, ya lo decía Nelson, el 100% de los pacientes renales están afiliados al régimen contributivo o al subsidiado, entonces, obviamente que hay mayor utilización. Entonces, no es porque el seguro sea muy bueno, sino porque el seguro, tal como está planteado, está abriéndole una puerta a la selección adversa que no puede controlar. Entonces, ese problema de riesgo moral y selección adversa, creo que es un elemento clave para tener en cuenta en el equilibrio ya en la parte de los egresos de las ARS, ¿sí? Además, porque el problema de selección adversa es deliberadamente propiciado por alcaldes, de gobernadores, autoridades y por los hospitales, ¿cierto? Porque el hospital prefiere tener, de acuerdo, el hospital está en una posición estratégica muy interesante porque puede seleccionar quién le pague cuando tiene al vinculado. Entonces le dice, afíliese a una EPS, afíliese a una ARS, o si está en Bogotá, por ejemplo, que muchas veces le paga más fácil el vinculado que el régimen subsidiado, entonces lo facturan como vinculado. Entonces el hospital tiene como una serie de alternativas y es con la que mejor le pague. Entonces, dependiendo de dónde esté, el hospital puede propiciar esa selección adversa hacia la ARS. Y peor todavía, hacia la que mejor le paga. Eso es más grave todavía. La que mejor le paga, la que hace juiciosa la tarea, la que se porta bien con sus usuarios, la que le hace todo lo que le tiene que hacer a los usuarios, entonces a esa es a la que el hospital le clava precisamente el paciente más complicado y el más costoso, ¿sí? O sea, le está propiciando deliberadamente la selección adversa, que es un problema que definitivamente lo tenemos que resolver, creo que no con proyectos de ley, ni con decretos, ni con normas. Yo creo que hay que hacer un poco más transparentes esos mercados en términos de darle información a la gente para que pueda escoger realmente para que pueda hacer una buena elección. De eso podríamos hablar después en otro tema. Con respecto a los precios, hay un tema interesante que veo que lo están tratando por allá en un foro de mañana, van a hablar algo sobre TLC, pero el tema que yo les quiero plantear aquí de TLC es el siguiente, es el tema de medicamentos, que ha sido un foco de debate impresionante. Y yo creo lo siguiente, yo sí creo que el TLC va a aumentar los precios de los medicamentos. Afidro dice que no va a pasar eso, que no se va a aumentar el precio de las patentes, en fin, la extensión de las patentes no va a tener un efecto sobre los medicamentos, sobre los precios, en fin, toda clase de argumentos. Pero si uno mira el debate sobre TLC desde una perspectiva global, mundial, es muy claro. La industria farmacéutica grande, lo que llaman Big Pharma, son los grandes monstruos de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene una amenaza muy clara, estratégica, en el panorama global, y esa amenaza nace en los Estados Unidos. Ustedes saben que los Estados Unidos es el mercado más grande de medicamentos en el mundo. No recuerdo exactamente el número, si me equivoco me perdonan, no sé, alguien lo sabe mejor que yo, por favor me lo dice, creo que es entre un 30 y un 40% de las ventas totales de medicamentos en el mundo se dan en los Estados Unidos. La industria farmacéutica deriva buena parte de su renta en los Estados Unidos porque el mercado americano es un mercado básicamente privado, donde ellos tienen el poder en la negociación con el comprador y usualmente logran ejercer eso que llaman los economistas discriminación de precios, ¿cierto? Entonces logran cobrar precios muy altos a ciertos compradores, precios no tan altos a otros y así. Mientras que en los países europeos, que es donde está la otra gran tajada del mercado, buena parte de esa compra es institucional, es gubernamental, es del sistema de salud, ¿cierto? El sistema británico compra en bloque. Entonces el poder de negociación es muy distinto. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Para poder compensar ese poder de negociación de los europeos, entonces la industria farmacéutica empieza a subir los precios a los americanos. Y los americanos ya pusieron el grito en el cielo y dijeron, no más, se acabó esta vaina. Vamos a pelear porque no nos sigan subiendo los precios. Entonces cuando uno lo mira así, entiende por qué los grandes productores de la industria farmacéutica están buscando garantizar alguna manera de mantener mejores precios o de subir los precios en otros países que no sean los Estados Unidos. Ya lo hicieron con Chile, ya lo hicieron con CAFTA, ya lo hicieron con Australia. O sea, no es, lo que está pasando en Colombia no es un capricho de Afidro, ni más ni menos. Ni es un capricho de la industria o de los senadores que representan a la industria farmacéutica con el TLC de los andinos. Para nada. Es un efecto clarísimo de toda la estrategia global de la industria farmacéutica. Si yo fuera el gerente qué sé yo, de Pfizer, de cualquiera de estas Big Pharma, de Bristol,
Yo estaría exactamente tratando de hacer lo mismo. O sea, es completamente legítimo. Es un inversionista privado que trata de obtener la mayor renta posible de su inversión. Perfecto. Pero entonces nosotros ubiquémonos en el papel de Colombia y ya sabemos entonces lo que se nos viene. O sea, es clarísimo que la estrategia de amarrar, de amarrar el máximo posible la propiedad intelectual y de lograr el máximo posible de ventajas y de protección a la propiedad intelectual, no lo llamamos ventajas si quieren, de lograr el máximo posible de protección a la propiedad intelectual, lo que busca es compensar esas pérdidas de rentas que están vislumbrando en el mercado americano. Las buscan compensar con otros mercados en los que de alguna manera de a poquiticos van compensando, ¿cierto? Entonces, no es despreciable. Mire, yo sé la estadística del régimen contributivo. Si el medicamentos en régimen contributivo tiene un peso como de un 15-20% más o menos de la UPC, ¿cierto? Algo así, 15-20%. Si el efecto del TLS fuera solamente incrementar en un 10% el precio de los medicamentos, total, tendríamos un incremento del costo médico en la UPC de 1.5 a 2 puntos de la UPC. Eso es demasiada plata, porque recuerden que ustedes que conocen el negocio del aseguramiento saben que el aseguramiento es un negocio de bajo margen y alta rotación. Cuando usted tiene muy bajo margen, usted necesita una rotación muy alta para poder generar ese margen y mantenerlo, ¿sí? Si ese margen, o sea, si ese costo de producción se le sube un poquitico, su margen se le afecta enormemente, ¿sí? Entonces ahí hay un impacto grande que yo creo que va a ocurrir con relación al tema de medicamentos sobre el régimen contributivo, lo sé, pero en régimen subsidiado seguramente mucho más alto, porque ustedes tienen un problema de alto costo mucho más pesado, digamos, pesa mucho más el alto costo del régimen subsidiado que el régimen contributivo. Y allí en alto costo es donde están precisamente los medicamentos más costosos, y muchos de los que ahora tienen patentes y de los futuros que van a tener patentes. La defensa en contra de este argumento aduce que los medicamentos protegidos por patentes realmente son muy poquitos, y eso es cierto. El estudio de Fedesarrollo que acaban de publicar muestra que en realidad los productos protegidos por patentes son muy poquitos. Uno se aterra, de 2.500 y pico que hay en el mercado son como 20 o 30, no sé, muy poquitos. Entonces uno diría que el impacto de la propiedad intelectual a la hora de la verdad no sería tanto, pero parece que entonces ahí lo que hay en juego es una estrategia de segmentación de mercados a través del médico, obviamente, que es el que se encarga de mantener los mercados segmentados, porque es el que toma la decisión de qué medicamento mandar. Entonces yo creo que en la medida en que se generalice más esa protección de la propiedad intelectual, pues ese poquito de esos 20, 30 medicamentos que están protegidos ya no van a ser 20 o 30, sino pronto 50 o 100, y seguramente van a tener un impacto muy alto sobre la siniestralidad. Es que recuerden que un punto porcentual de la UPC en un negocio de márgenes tan pequeños termina siendo un riesgo muy grande. 5 minutos, doctor. Ah, bueno, perfecto. Esta es la última y ya termino. Hay un indicador que puede que no sea el mejor, pero es muy útil para mirar si hay problemas de selección adversa o no, y es el indicador del estatus de salud autorreportado. En las encuestas se le pregunta a la gente: ¿usted considera que su estado de salud es excelente, bueno, regular o malo? Entonces yo clasifico como personas de bajo riesgo aquellas que consideran su estado de salud como excelente o bueno. Si yo soy una persona sana, considero que soy sano, entonces esa persona es de bajo riesgo. Recuerden que la selección adversa es un fenómeno del comportamiento del usuario, del que busca el seguro. Entonces es válido preguntarle a él cómo se siente, porque si se siente bien, entonces de pronto su tendencia a buscar el seguro no va a ser tan fuerte como la del que reporta su estado de salud como regular o malo. Dice: no, yo me mantengo enfermo, yo tengo que buscar un seguro. Ese es el que busca el seguro. Entonces por eso me parece que es un indicador, digamos, un segundo mejor indicador, porque puede que haya mejores, pero con encuestas nacionales, de cobertura nacional, es el único indicador que existe. Entonces clasificamos a aquellos que se reportan su estado de salud como excelente o bueno, los clasificamos como bajo riesgo, y los que reportan su estado de salud como regular o malo, los clasificamos como alto riesgo. O sea, personas que generan una mayor siniestralidad, el riesgo financiero obviamente para el asegurado, personas que generan una mayor siniestralidad al tercero pagador. Y ahí ven ustedes clarísimamente, en régimen contributivo hay una menor concentración de altos riesgos, y es curioso, pero si ustedes, de los que de pronto estudiaron epidemiología alguna vez, recordarán el efecto del trabajador sano.
El efecto del trabajador sano consiste en que, claro, para usted estar en la fuerza laboral tiene que estar sano, ¿cierto? Es más probable que esté en la fuerza laboral si está sano que si está enfermo. Entonces, aquí de pronto hay un efecto del trabajador sano que nos lleva a que haya una menor concentración en el régimen contributivo. En cambio, en el régimen subsidiado no. Y aquí sí es clarísimo, miren, la proporción en cuanto a porcentaje es casi el doble que la del régimen contributivo. Aquí es ligeramente mayor del 20%, aquí es casi del 40%. O sea, hay una concentración muy alta en el régimen subsidiado de personas que consideran su estado de salud como regular o malo, o sea que son personas de alto riesgo. Ustedes lo saben mejor que yo. Hay unos estudios ya muy claros que muestran que la concentración del alto costo en el subsidiado se disparó a partir de, creo, el 2000, algo así. Hay un estudio de Jairo Humberto Restrepo que muestra que en Antioquia eso fue fatal. Además, recuerden que las que más selección adversa tienen son las que mejor hacen la tarea, porque son las ARS buenas, entonces el hospital se las manda, el alcalde se las manda. Curiosamente, en el régimen, en la población no asegurada, la presencia de personas reportando estado de salud malo o regular o malo está más o menos como entre los dos, ¿cierto? O sea que sí hay un problema de selección adversa clarísimo hacia el régimen subsidiado, propiciado, también lo saben ustedes, por las autoridades, por los hospitales, por la misma ley, la Constitución, la Corte Constitucional, en fin. Les dejo las inquietudes entonces, después las preguntas que nos hizo Nancy, pues afortunadamente los tiempos de los investigadores son mucho más largos, entonces creo que tenemos 5 años para responderlas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguir en esta mañana escuchándonos aquí a todos nosotros. Y en segundo lugar quiero agradecerles muy especialmente el equilibrio microeconómico en el esquema colombiano de aseguramiento social. Creo que realmente es afortunado que me haya tocado detrás, después de Nancy y después de Ramón Abel, que han presentado una visión muy interesante desde el punto de vista fundamentalmente macroeconómico, y yo me voy a concentrar especialmente en aquello que tiene que ver con las relaciones de mucho más micro, mucho más relacionadas con el consumo de servicios de salud. Siguiente, por favor. Y básicamente es esto. En el análisis macroeconómico usualmente se estudia desde la financiación del sistema hasta la compra del seguro, mientras que en los análisis microeconómicos se busca fundamentalmente mirar desde la compra del seguro, desde el momento en que la persona compra la póliza de seguro hasta el consumo de ese seguro en términos de servicios por parte de las personas y de las diferentes familias. Comenzaría por hacer una reflexión, una pregunta que creo que todos nos debemos hacer permanentemente. ¿Qué justifica y que en este momento, entre paréntesis, se ha vuelto una realidad social muy importante con los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso? ¿Qué justifica la implantación de un esquema de aseguramiento social? Primero quisiera aclarar la palabra aseguramiento social. Aseguramiento social se habla hoy en día de aquello que nosotros tenemos en Colombia, o sea, de un esquema de aseguramiento cuyo objetivo fundamental es buscar que haya un mejor acceso a los servicios de salud. Eso es un esquema de aseguramiento social que se diferencia fundamentalmente a los esquemas de aseguramiento privado, por ejemplo, que existen en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos. Para nosotros, y esto no es de mi invención, está perfectamente documentado, se han documentado 3 aspectos fundamentales como funciones del aseguramiento de salud. Primero, ¿para qué sirve un asegurador? Para generar economías de escala en la adquisición de servicios de salud. Es decir, cuando se implanta un asegurador, lo que se espera es que, dados los volúmenes, como hablaba Ramón Abel, de poder comprar volúmenes mayores, los precios de los servicios de salud, los precios de los proveedores tiendan a bajar y tienda a racionalizarse el gasto en servicios de salud en un entorno social. Segundo, y muy importante, es reducir el riesgo financiero de las personas y las familias. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias estamos expuestos, todos estamos expuestos a tener gastos en salud que sobrepasan nuestros ingresos, que sobrepasan nuestra capacidad de pago. Entonces, el aseguramiento actúa como una especie de prepago en el cual las familias o las personas, cuando se aseguran, van acumulando unas cotizaciones que posteriormente les revierten en servicios, y cuando llegan a padecer una enfermedad o un riesgo o una enfermedad o un evento catastrófico, entonces
el seguro le retribuye esos bienes en servicios, esos pagos que las familias han hecho anticipadamente, o que en el caso del aseguramiento social, el Estado o las empresas han contribuido como parte de ese pago. Y el último, el tercero, que quizá es el más novedoso en este momento, es el efecto acceso. El efecto acceso quiere decir fundamentalmente que en aquellas poblaciones donde hay problemas de restricciones al ingreso de las personas y las familias a los servicios de salud, el aseguramiento puede actuar como un potenciador de ese ingreso al sistema. ¿Cuál ha sido el efecto del aseguramiento, pues, en Colombia en el acceso, la reducción del riesgo financiero y las economías de escala? Yo quisiera presentarle algunos datos fundamentalmente. Nosotros en el año 2001, en la Universidad Javeriana, hicimos un estudio que buscó fundamentalmente medir a nivel de las familias y de las personas la utilización y el gasto de bolsillo en los servicios de salud, que son las dos variables fundamentales con las cuales se puede medir el acceso. ¿Qué tanto yo puedo ingresar a los servicios de salud y qué tanto acceso tengo adicional en términos de que se reduce para las personas el gasto en los servicios de salud dentro de cuando tienen necesidad de hacer uso de servicios? Entonces, para ese estudio de uso y gasto de bolsillo de servicios de salud, lo que medimos fundamentalmente fue la probabilidad de usar servicios médicos, servicios ambulatorios, la probabilidad de usar servicios hospitalarios, la predicción de gasto en salud de las personas en el acceso a servicios ambulatorios y la predicción del gasto en servicios médicos para el acceso a servicios hospitalarios. Tomamos 4 ciudades, las ciudades de Bogotá, Manizales y 2 municipios del Huila, que se llaman Campo Alegre y Palermo, donde durante un año, en un estudio prospectivo, seguimos uno a uno a las personas y las familias que vivían en una muestra representativa y les seguimos cuánto estaban gastando en servicios de salud de su propio bolsillo y cuánto eran las tasas de utilización de servicios, para básicamente llegar a una medición de cuáles eran las probabilidades de uso. Lo que nos encontramos es que cuando uno mira la probabilidad de uso de servicios ambulatorios, las diferencias no son muy grandes entre poblaciones no aseguradas y poblaciones aseguradas en general. Sin embargo, hay una utilización bastante mayor en los servicios privados y en aquellos que tienen multiseguros, o sea, los que están vinculados tanto a régimen subsidiado, régimen contributivo, el multiasegurado. En los servicios hospitalarios nos encontramos que las mayores tasas de utilización se encuentran en aquellos no asegurados y en los subsidiados por encima del régimen contributivo. Esto se integra un poco con la última gráfica que presentó Ramón Abel, donde uno ve que realmente esa percepción de menor riesgo que sea en el contributivo seguramente se corresponde con una menor utilización efectiva hospitalaria en el régimen contributivo o una mejor probabilidad de uso. Sin embargo, los hallazgos más importantes se dan cuando uno mira la proporción del gasto en salud, y miren las diferencias tan importantes. Mientras una población la población que se encuentra en el régimen subsidiado estaba sometido a una predicción de gasto anual per cápita de 10.000 pesos año en el 2001, la población en la población no asegurada estaba alrededor de los 40.000 pesos, es decir, 4 veces más gasto de bolsillo de las personas no aseguradas que las personas aseguradas en servicios ambulatorios. Cuando medimos la población, ese mismo gasto en los servicios hospitalarios, la diferencia es aún más dramática. 65.000 pesos de gasto en salud promedio per cápita año en población subsidiada contra 288.738 en las personas o los que llamamos vinculados o población que no tiene seguro. Estos datos son supremamente importantes cuando uno escucha en diferentes foros, y particularmente en los foros políticos, que el aseguramiento realmente no sirvió para nada. Es decir, cuando se trata de asimilar el sistema de salud, la prestación del sistema de salud con el esquema de seguro, casi nunca se tiene en consideración o nunca se consideran las mediciones sobre gasto de bolsillo. Y las diferencias en gasto de bolsillo de la población es lo que realmente determina el acceso de la población. Ramón Abel presentaba el hecho de que en la población se generaba alguna forma de abuso moral
Obviamente que el abuso moral discrepa un poquito con eso con Ramón Avela. Hay una integración entre lo que es una combinación de abuso moral y efecto acceso cuando se trata de poblaciones que han sido deprivadas de servicios de salud por sistemas que han sido ineficaces o ineficientes para resolver sus problemas. Seguramente si uno habla de una población tipo población norteamericana, donde la población tiene un acceso fluido a los servicios de salud, uno puede hablar de que yo puedo, cuando me aseguro, generar un abuso moral buscando incrementar mi nivel de consumo de servicios. Pero probablemente, y eso lo documenta un investigador de la Universidad de Minnesota que se llama John Nyman, dice que en poblaciones que han sido deprivadas de servicios de salud, como es específicamente la población de subsidiado, es muy probable que se dé un abuso moral por el efecto precio, que se baja el precio de los servicios cuando se da un seguro, pero igualmente es probable que se genere un efecto acceso por el efecto ingreso que se da cuando una persona recibe un subsidio. Entonces, en realidad, podemos hablar de una combinación que se ve seguramente muy reflejada en esta diferencia tan importante que tienen las familias cuando están entre estar asegurados y no estar asegurados. Y este punto creo que es el problema más grande que a nivel macro tiene el sistema de salud colombiano. Es cómo lograr, como lo planteó Nelcy específicamente en su presentación, que la población, esta población que no tiene seguro, tenga acceso a los servicios de salud, porque eso se nos ha transformado durante los últimos años en una verdadera deuda social, cuando una sociedad pasa de tener un porcentaje muy alto de población deprivada de servicios, como era antes de la reforma de salud, en la que según el estudio sectorial de salud, solamente el 16% de la población tenía seguro. Le abrimos la puerta al aseguramiento, pero se nos queda una población que está sujeta a unos gastos tremendamente grandes en servicios de salud cuando tienen el caso de enfermedad. En cuanto a las economías de escala, afortunadamente el doctor Rueda habló ayer, pero hoy no está, y yo puedo presentarle esta gráfica que hace parte de un estudio que nos contrató el Ministerio de Salud y que vamos a presentar, a entregar el próximo 9 de septiembre, pero yo la quise presentar anticipadamente porque parece supremamente importante. Cuando comparamos las tarifas medias de SOAT, de tarifario SOAT 2004, con una revisión que llevamos a cabo sobre cerca de 350 contratos entre aseguradores de régimen contributivo y de régimen subsidiado con prestadores de servicios de salud, y en la cual algunas de las aseguradoras que hacen parte de Gestar Salud tuvieron la bondad de facilitarnos esos contratos. Hicimos una revisión contrato a contrato de cada uno de esos precios, de esos servicios que se pagaban, y especialmente del sistema de descuentos que se daba sobre los servicios de salud, llegando a una tarifa media. Ustedes pueden ver la diferencia tan importante y representativa en términos estadísticos que existe entre el tarifario, entre el precio promedio que se pagó, estos son eventos de salud y estos son valores en pesos, para el segundo nivel, entre el precio promedio que se paga en realidad en los contratos contra los precios del tarifario SOAT, que son los que han mantenido, el tarifario que ha mantenido, digamos, más certeramente las constantes de inflación durante el periodo de año. Entonces, lo que uno ve es que se ha dado efectivamente a través del tiempo, si uno no mira bajo estas variables, una reducción muy importante en el nivel de los precios de los servicios de salud, que se ha venido reflejando y que hasta ahora realmente no había sido suficientemente documentado. Esas diferencias, valga la anotación, son mucho más importantes en los primeros niveles de atención y en algunos segmentos de alto costo, donde uno ve que los precios se han tendido a bajar de manera dramática durante los últimos años, y uno puede ver estos diferenciales tan absolutamente gigantes que existen y que nos habla de que el sistema ha sido muy eficaz, el sistema de aseguramiento ha sido muy eficaz para lograr compras por volúmenes y generar economías de escala en la compra de servicios de salud. Y ahora sí, concentrémonos un poquito en la pregunta sobre si hay equilibrio microeconómico de la OPC. Con los mismos datos que les comentaba del estudio de usos y gastos de servicios de salud, para la ciudad de Bogotá, que consideramos que era la cohorte más madura, medimos
la probabilidad de uso de servicios de salud y el equilibrio entre lo que representaba una prima para el año 2001 de régimen subsidiado que se le pagaba a la mayoría de las ARS contra la cobertura medida en términos de reducción de gasto de bolsillo de las personas que estaban en esta corte. Esta corte de Bogotá tenía aproximadamente unas 14.000 personas que seguimos durante un año. Y mire el balance que encontramos cuando canalizamos la reducción del gasto de bolsillo de las familias contra lo que le pagaban a las ARS en la prima. La diferencia nos llegaba a los 4.396 pesos sobre una prima total de 155.000 pesos, menos del 2%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la prima de la OPC de régimen subsidiado está tremendamente ajustada frente al gasto. Esto es un promedio, lo cual nos indica que todas las distorsiones que tenga el sistema por efectos de selección adversa y demás, seguramente nos está impactando el sistema con algunas ARS que en su operación no están equilibradas, sino logran su equilibrio a través de otros mecanismos. ¿Y cuáles son esos otros mecanismos? Que es la pregunta que sigue: ¿de qué se está financiando el aseguramiento en salud si tenemos una prima tan precariamente compensada como la que tenemos, por lo menos medida a nivel microeconómico? Esta gráfica me la prestó Ramón hace unos días para una presentación, ilustra cómo la siniestralidad realmente ha venido aumentando, por lo menos entre los aseguradores de las EPS, y la utilidad operacional se ha venido acercando peligrosamente al nivel de cero. ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces cuando uno mira los estados financieros de las EPS, dice, pero estas EPS hay muchas que están generando utilidad. Sí, son probablemente mucho componente de utilidades financieras, son utilidad que se genera a partir del hecho de que tienen reciben anticipadamente las cotizaciones de la OPC y el movimiento del dinero, y probablemente esto los lleva a algún esquema de compensación financiera. Pero lo que es el equilibrio de la prima, el equilibrio de la OPC, vista desde esta visión microeconómica, está realmente descompensada desde hace mucho tiempo. Pero lo más grave no es eso, lo más grave no es que es esa visión satánica de que las EPS o los aseguradores están generando utilidades sobre rendimientos financieros, ¿no? Es decir, al final, si se llega a un equilibrio cero y las EPS no ganan dinero, eso es un problema de los accionistas de estas EPS, pero también es un problema del sistema. ¿Y es un problema del sistema en qué sentido? Cuando uno mira los diferenciales en esta gráfica del Ministerio de Salud entre los ingresos y los gastos de los hospitales públicos, cómo los ingresos son relativamente menores de los egresos, y uno escucha cualitativamente a muchos hospitales quejarse privados de la situación, lo que uno encuentra es que probablemente hay un financiamiento que se está dando de todas maneras a partir de los proveedores de servicios de salud. Es decir, no es gratuito que estas situaciones se den. ¿Cuál es la conclusión a la que uno llega con estos datos? Que el aseguramiento se está optimizando, es decir, estamos logrando optimizar el aseguramiento no con el equilibrio de la UPC, sino a partir de las pérdidas de bienestar de los diferentes agentes. ¿Qué son las pérdidas de bienestar? Son las desutilidades que hacen las empresas, los profesionales de la salud, en la medida que se ven sometidos a un régimen que les está bajando los precios y que se está equilibrando fundamentalmente de estos que no pueden transmitir esas pérdidas de bienestar a los demás agentes. Es muy difícil que un hospital logre transmitir sus pérdidas de bienestar o sus desutilidades a los proveedores que él tiene, como las empresas de medicamentos, porque usualmente son monopolios, son precios absolutamente cerrados, donde el hospital no tiene capacidad de negociación y seguramente tampoco tiene suficiente efectivo para solventar la situación. O finalmente termina también llevando una presión hacia la reducción de los salarios a los profesionales de la salud, a los médicos, las enfermeras, y al final todo el sistema en una apariencia queda absolutamente compensado, cuando en la realidad es que hay tal grado de pérdidas de bienestar al interior del sistema que finalmente hay unos proveedores que están recibiendo seguramente el impacto de todo lo que representa la descompensación que tenemos en la unidad de pago por capitación. Yo creo que esa es una conclusión muy importante que debemos buscar.
¿Qué mecanismos de compensación? Porque finalmente el sistema, cuando uno lo ve finalmente, uno dice, mira, ya Colsanitas generó utilidades, algo de utilidades, no sé, algunas de las empresas han generado utilidades, pero lo que hemos venido es compensando seguramente a través del tiempo por diferentes mecanismos. Ya aquí se mencionó antes, se compensó inicialmente cuando se generó la OPC, y Nelsi lo planteó, sobre una curva de aprendizaje de los consumidores. Mientras los consumidores no tenían una presión hacia un efecto acceso, sino simplemente estaban enfrentándose hacia un sistema que no sabía qué era lo que les iba a ofrecer, pues generaba una curva de aprendizaje en que el diferencial entre la OPC y el gasto en salud era tremendamente grande, y seguramente nosotros pensamos muy alegremente, porque yo creo que fuimos muchos investigadores y muchos políticos, pensamos, mire, la OPC está muy por encima de lo que realmente es el gasto en salud, y mentiras. Cuando se da esa curva de aprendizaje, llega a su parte más alta, los usuarios empiezan a tener un efecto acceso real a los servicios de salud y empiezan a consumir mucho más. Después tuvimos una etapa 2, probablemente muy breve, en el que hicimos, o las EPS más inteligentes, hicieron un apalancamiento entre subsidiado y prepaga, en el cual se financiaron a partir del subsidiado de esa curva de aprendizaje, y posteriormente salieron de ella los más inteligentes o los más avispados, podemos decirlo así, y generaron esa segunda etapa como mecanismo de compensación. Y entramos en una etapa 3 posteriormente de extracción a proveedores, llámese hospitales, profesionales de la salud, a una etapa de descreme de mercado, donde las mismas aseguradoras empiezan a generarse situaciones para poder extraer renta unas de otras, cuando encuentran que esos mecanismos se han vuelto refractarios. Y finalmente entramos seguramente en una etapa 4, donde la extracción de renta se va a dar por la integración vertical, o se está dando por la búsqueda de una integración vertical, en la cual lo que se busca usualmente es endogenizar las supuestas utilidades que están teniendo los hospitales o las entidades prestadoras de servicios de salud. Lo que yo creo es que esta integración vertical produce, igual que muchos de estos mecanismos, bastantes réditos en el corto plazo, pero en el largo plazo tiene dos efectos profundamente perversos. Uno es que desnaturaliza al asegurador de su función fundamental de administración del administrador de riesgo, que, perdonen la expresión, todavía no hemos aprendido a hacer completamente. Y segundo, lo lleva a una visión fundamental de proveedor de servicios de salud, donde la experiencia muestra que en dos negocios, si no se ha logrado dominar un negocio, difícilmente se puede lograr dominar dos, y en el largo plazo yo creo que estamos sujetos a una situación muy complicada con esta integración vertical, si la seguimos trabajando en la forma tan abierta y tan amplia, con un Estado que no tiene ningún mecanismo de regulación de la oferta, o que ni siquiera se está preguntando efectivamente qué debe hacer frente a la oferta de servicios de salud. Y no digo generar redes, no digo hacer acreditación de calidad, sino sobre todo en el dimensionamiento de los servicios de salud. ¿Cómo equilibrar el esquema de aseguramiento? ¿Hacia dónde debemos buscar llegar a futuro en este país? Yo creo que en nuestro sistema tenemos dos tipos de estrategias de buscar para la sostenibilidad. Una primera estrategia es buscar una mayor organización industrial del sistema, buscando una mayor eficiencia en el gasto. Mire, la salud en Colombia se convirtió a partir de la ley 100, y probablemente antes, si uno lo estudia con bastante finura, se convirtió en una industria. Y esa es una realidad que nosotros socialmente, y los diferentes estamentos que conforman, incluidos los médicos, incluidos los grupos médicos y los grupos de profesionales, tenemos que entender. Esto se volvió una industria, y las realidades de una industria se mueven dentro de unas dinámicas de competencia regulada, en el caso de la salud en Colombia, y esas dinámicas son las que fundamentalmente van a dominar el escenario en el futuro inmediato y en el futuro de largo plazo. Entonces realmente hay que abordar unas estrategias de organización industrial del sistema, buscando una mayor eficiencia en el gasto, y olvidarnos mucho de esa reiterada búsqueda de estrategias que buscan reivindicar sistemas de salud que ya muy difícilmente vamos a tener nuevamente en Colombia. Y segundo, en el caso de los aseguradores, unas estrategias hacia la administración del riesgo, buscando fundamentalmente generar una mayor eficiencia en el consumo de servicios de salud,
limitar las posibilidades del abuso moral y limitar todas las deficiencias que se nos pueden generar a futuro en el sistema. ¿Qué estrategias de organización industrial? Mire, tenemos que empezar a buscar sistemas de pago con riesgo compartido. A mí me asusta muchísimo cuando uno lee en el proyecto de ley 052 que, que los proveedores de servicios de salud no estarán sujetos a manejar riesgo en los servicios de salud, el riesgo de las personas. Eso no significa es que en términos tácitos o no tácitos, es que hay ciertas formas de pago donde el riesgo se comparte que no tendrían posibilidad en el futuro en Colombia, tales como la capitación o el mismo pago por conjunto integral de servicios. Eso tiene un contrasentido absoluto. Es decir, el riesgo que generan los pacientes tiene que manejarse integradamente tanto el asegurador como el prestador, pero no necesariamente eso implica integración vertical. Segundo, tenemos que generar una mayor competencia en el aseguramiento con crecimiento en los pools de riesgo y menor segmentación. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que crecer de esos pools de riesgo tan absolutamente pequeños donde tenemos contratos con los municipios de prestación de aseguramiento de 1.000 y 2.000 personas hacia pools de riesgo muy altos. Yo creo que la regionalización, y en esto se ha insistido mucho, es un paso adelante, pero hay que crecer tanto en los pools de riesgo como reducir la segmentación que actualmente tiene el sistema.